estamos solos. Pero tú estás en el búnker, tú estás ahí mismo en el búnker. pero no estamos en el mismo barco. Sí. Ya estamos en el aire, Pedro. ¿Desde cuándo? Desde ahora. ¿Y qué Q es ese? Buenos días, amigos televidentes. Continuamos con Diario de Cuatro. Miren, señores, José Manuel Luna Valiente es economista de profesión y es consultor. Y una de las cosas que él maneja bastante al día es el seguimiento que le da a los precios de los commodities de todo tipo que influyen, que inciden en la economía dominicana. Buenos días, José Manuel. Ayúdanos a comprender las alzas. Buenos días, don Pedro. Buenos días, don Mozart, don Marión, amigos televidentes, a todo el personal de apoyo de RNN. Un placer estar con ustedes. Mira, precisamente antes del comentario que ustedes hacían sobre el tema de las alzas de precios, yo estaba trabajando una pequeña fórmula muy sencilla cuando Mozart hablaba del tema de la estabilidad de la tasa de cambio hacia la baja, inclusive en un periodo en donde la gente podría entender que quizás deberíamos tener una tasa de cambio hoy con una pandemia y una crisis en un 65-1. Pero aquí se da algo muy interesante que tiene que ver con el mismo impacto de la pandemia. Y inclusive el gobierno ha dicho que gracias a las medidas de política monetaria, por primera vez en la historia se ha reducido la tasa de cambio. Bueno, realmente no es tan sencillo decirlo así. Por primera vez en la historia, en 120 años recientes, hemos tenido una crisis como el coronavirus. Entonces, aquí hay una serie de parámetros que están incidiendo, por ejemplo, la estabilidad y el descenso de la tasa de cambio. ¿Cuáles son? Mayores reservas, menos divisas para importación de materias primas y bienes intermedios. Menos demanda para importación de divisas. Y bienes intermedios en un proceso de descenso de la demanda por el tema del coronavirus, combinado con un incremento de las remesas internacionales. Esos tres factores son más fuertes que el impacto negativo en divisas aportadas a la economía del sector turístico. Qué interesante. Pero también se unen a ese proceso lo que está pasando hoy en día en los mercados internacionales a nivel de los commodities. Nosotros estamos ahora mismo rondando el petróleo casi $60 en este preciso momento, 59, y se ha mantenido así. Y la semana pasada el gobierno no tuvo el valor de asumir el incremento de precios porque sabía que tenía una presión bastante fuerte sobre los organismos de transporte, sobre la población, y que se iba a unir a una serie de temas, el alza de los productos de primera necesidad. Y algo que está pasando que la gente a veces no se da cuenta, porque cuando la gente llama al colmado o al supermercado y pide algo, lo paga de una vez. Pero cuando pide algo a la farmacia, normalmente la gente no se fija en la factura de la farmacia. Pero los fármacos han subido de precio entre un 10 y un 15% desde el inicio de la... Esa es otra cosa también. Todos los fármacos, todos. Todos. Exacto. Normalmente como la gente está pendiente de un medicamento y se coge la factura, le paga, pero nunca revisa, pero realmente han sufrido incrementos de precio. Es verdad. Entonces, la combinación de... Lo malo de esto es que ellos alegan que es por el alza del valor de la moneda dura, y eso no es verdad. Bueno, entonces sería también por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia, entonces eso no pasaría. Entonces, hay una serie de elementos que están trastornando el desempeño de la economía dominicana, como son los mercados internacionales, los precios de las materias primas importadas para el agro, la agricultura y la pecuaria. El tema del petróleo tiene una incidencia muy fuerte sobre la inflación subyacente, que es la que se produce solamente por el impacto de los incrementos de las energías y los combustibles. Y ojalá que eso no se vea y que de hecho se va a reflejar en la factura eléctrica de la República Dominicana, combinado con que los apagones que están hoy en día muy fuertes, por lo menos en el área donde yo vivo, aquí tenemos ayer hubo un apagón desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Entonces, hay una serie de combinaciones que están perturbando, que yo creo que esas perturbaciones económicas son las que están llevando al gobierno a dirigir la atención en otros temas que no tienen que ver con lo más importante que le preocupa a la población, que es la salud
la alimentación y sobre todo también el tema de la educación. Te interrumpo ahí para dar, tengo aquí el mataburro nuevo, que es el celular. La materia prima en tiempo real, el azúcar bajó, mal para nosotros, 0.24. El café bajó 0.59%. El cobre subió. El oro subió 0.19. El petróleo de Texas subió 0.57%. Está a 58.70 en estos momentos. La plata bajó. El trigo bajó. El aceite de soya bajó. El algodón bajó. El aluminio subió. El arroz no le interesa, se mantiene igual. La avena bajó. El cacao bajó 0.10%. Mozart. A los industriales que entiendan eso, que lo entiendan también. La carne de cerdo subió 0.6. El cobre subió 1.48 a propósito de aquí de nosotros. El estaño, etcétera. El ganado subió. Ahí están, ya todo. El gasoil y la gasolina subieron. La harina de soya bajó 1.38%. El maíz bajó 1.55%. Está en 547,40 quintales. El bushel. El bushel, lo que sea de eso que ustedes saben. La soya bajó 1.27%. Es decir, ahí están los productos, lo básico. El maíz bajó, la soya bajó, el trigo bajó. ¿Y cómo diablo es que todo sigue subiendo, Pedro? Perdón. O sea, tú estás hablando de números. Yo estoy viendo números muy parecidos a lo que tú estás diciendo sobre el comportamiento de las materias primas. Recordemos que los commodities es un mercado dinámico. O sea, Exacto. Sí. Si tú lo, Un día. si tú lo lees... Está bien. A precio futuro, ¿cómo es que hemos contratado? En el petróleo no es a precio futuro, es a precio de hoy para mañana. Lo que pasa es lo siguiente, que el incremento de precio y el techo de los precios en este momento entre soya y maíz es más de un 30% de hace un año atrás. Entonces, que tú me digas que bajó un 1% no es significativo cuando lo que adquirimos 3 meses o 2 meses atrás tenemos que pagarlo hoy a un 30% mayor al precio del año pasado. Eso es lo que está pasando. Con el tema del petróleo, lo que pasa es que hay una reducción fuerte a nivel de oferta porque los productores más importantes de la OPEC están decididos a que si yo no pude ganar más el año pasado por la pandemia, hoy voy a tratar de recuperar lo que no gané, específicamente produciendo menos y automáticamente insuflando un incremento de precios. Y eso es lo que está pasando. O sea, José Manuel, cuando subió casi un 30%, los precios no lo reflejan casi de inmediato. O sea, si subió el año pasado, o hay que esperar un año para decir que es ahora que vamos a empezar. Es que ahora que se han registrado los aumentos. Porque si tú me dices hace un año subió un 30%, exacto, no me lo compares con que bajó 1.1. El pan se ha mantenido, por ejemplo, a 5 pesos y el arroz, y sin embargo ahora se dispararon. Pero los precios no esperan un año para reflejar el costo de su materia prima, José Manuel. Sí, pero escúchame, mira cómo funciona una empresa, por ejemplo, que importe maíz y soya en la República Dominicana. No compra diariamente. Y cuando compra un lote, cuando compra un barco, crea un inventario de ese producto a ese precio. Y ese precio tiene un reflejo posteriormente en su nivel de ventas hacia los sectores productivos que demandan ese bien. Y así automáticamente se va dando y van promediando inventarios. Entonces, porque los inventarios para un importador no es solamente que tú lo compraste. Si tú lo compraste con un financiamiento, ese inventario tiene un costo de inventario en almacenaje mientras va saliendo hacia el mercado. Entonces, el costo financiero se le adjudica también a ese lote, a ese barco que tiene ese inventario fijo y tiene un precio de referencia en el producto final. Lo que pasa es que la gente piensa que la cosa es automática. Eso le da un espacio para maniobrar al dueño de esa carga. Sí, eso le da para un espacio. Maniobrar y especular con el mercado. Perdón, eso es cierto, pero eso también le da un espacio a ese importador, como ha pasado anteriormente, años atrás, a que ese importador, por tener quizás un comportamiento agresivo sobre un mercado que puede estar subiendo o bajando, quiebre
Y aquí han pasado casos de importadores que han quebrado. Recordemos que hay un gran importador de maíz en el país, muy conocido, que es dueño prácticamente de todas las líneas de pollo y de huevos del país, que en algún momento trató de acaparar todo un mercado y en un momento quebró en la economía dominicana. Y le Bueno, de él no se ha vuelto le, a hablar más como el principal productor de pollos y importador de grano. Que tiene el nombre de un personaje romano. Carlomagno González. De un personaje histórico, sí, de un emperador. Carlomagno González, un gran amigo nuestro. Él ha pasado por ese proceso de subidas y caídas por un tema de precios en los mercados internacionales. Entonces, tampoco es fácil cuando tú comprometes ya un barco y tienes que pagar y tienes que financiar, que la gente piense que si, por ejemplo, en lo que ese barco va llegando a la República Dominicana, imagínense que los precios bajen. Entonces le van a decir, pero tú estás especulando. No, él no está especulando, él está vendiendo al precio que él compró y al que él se financió. Porque si él hiciera lo contrario, entonces él dice, está haciendo un negocio de capaperro, porque él dice, pero yo, porque el precio bajó, yo lo pagué más caro, yo lo voy a vender José más Manuel, el componente de financiamiento, pónselo a todo, porque ningún empresario trabaja sino con el financiamiento. Pónselo a todo. O sea, todos los productos intermedios o finales tienen expresado el costo del financiamiento. Porque, olvídate, no sacan de su cartera, siempre mantienen una línea de crédito con los bancos. Por eso es que hay un axioma muy importante a nivel empresarial, que es el que manejan todos los empresarios inteligentes de un país con relación a lo que tiene que ver con las importaciones, los inventarios y el stock de... Cuando tú ves una empresa, yo que las veo cada rato y analizo estado financiero, que tú dices que tienen unas cuentas por cobrar altísimas y tienen unos inventarios altísimos. Oye, esa es una empresa que técnicamente está quebrada, porque tiene un altísimo costo en cuentas por cobrar que pueden estar perdidas y tiene un altísimo costo en un inventario que no está saliendo. Entonces, los niveles de eficiencia de una empresa están dados en el menor grado de cuentas por cobrar e inventarios que se manejen en función de la salida de sus ventas. Por eso es que hoy las grandes compañías del mundo no tienen almacenes, porque están trabajando con otros que están subcontratados, que son los que les suben los bienes que les compran y los mandan a sus compradores. Entonces, otros trabajan de tal manera como el petróleo aquella vez, que ese día uno dijo, ¿y cómo es que están regalando el petróleo en Texas? Bueno, porque no hay donde guardarlo y porque ya se venció a precio futuro. Pero nosotros, que somos una economía pequeña, lo que es igual no es ventaja, tanto para arriba como para abajo es igual. Si tú compraste maíz, no olvídate que no es todo el maíz que se produce en Argentina. No es todo hermano, el maíz. Son 4 sacos, perdóname, relacionado con eso, son 4 sacos de maíz. Lo mismo que es un barco de petróleo, es un barco de 15 días, que tenemos de 21 días de almacenaje. Nosotros aquí la refinería y las otras instalaciones privadas solo tienen capacidad de almacenamiento para 10 a 12 días. Mira, por eso es que cambian semanalmente los precios. Miren, yo sé que el tiempo se está acabando, pero yo quisiera que quizá la semana que viene podamos hablar ayer salió un informe muy interesante de un amigo mutuo de todos nosotros del Banco Mundial, el señor Ricardo Werner. Todos lo conocemos y hemos estado con él en diferentes tipos de eventos en relación al camino, se llama el camino sinuoso hacia la recuperación de América Latina, y habla de una serie de expectativas y estadísticas importantes sobre el dinamismo que están asumiendo las exportaciones, sobre el nivel de crecimiento de América Latina. Pero yo quería también ligar eso con lo que está significando quizás el mayor grado de incertidumbre. Yo creo que ayer que salga en la prensa que diga que todavía no tenemos una certeza de por dónde andan las vacunas que vendrían a la República Dominicana. Ahí está el problema. Crea unas expectativas negativas sumamente peligrosas y una mayor incertidumbre. Yo creo que el gobierno tiene que manejarse de una manera más inteligente y de una vez por todas. Rápido. Exacto, asumir eso. Otro de los temas que yo quisiera que habláramos y que a veces la gente le está sacando el cuerpo en este momento. Hay una revolución en el mundo con relación al tema del Bitcoin y de la criptomoneda. Y yo quisiera la semana próxima dedicarle un tiempo a eso para explicar, analizar, porque el mundo ha cambiado en relación a este tema. Y hoy en día, inclusive,
he estado siguiendo muy de cerca lo que ha pasado en la reunión de Davos, que se dio virtualmente, y uno de los temas principales ha sido el tema de la regulación de la criptomoneda, que ya con la inversión que hizo ayer Elon Musk de $1.500 millones comprando Bitcoin y garantizando de que va a aceptar el Bitcoin, la criptomoneda, como un medio de pago, va a obligar a los bancos centrales del mundo, como se discutió en Davos en este momento, a crear niveles de regulación ante un commodity que se presenta como una reserva futura ante los impactos de crisis como la pandemia del coronavirus. Muy bien, señores. Gracias, José Manuel Luna Valiente. Gracias, muy ilustrativo. Que nos ha invitado, él forma parte de este equipo. Sí, claro que sí, claro que sí. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante, cuídense.